Ok, vamos a estar realizando revisión de los hechos condicionales tipo 2. Ya vimos el tipo 0, tipo 1 y este va a ser el tipo 2, ¿vale? Que es el único condicional que nos estaría haciendo falta. Conditional. What is another way of saying eating everything is going to make me fat? If I ate everything, I'd get fat. This is what we call the second conditional. The main function of the second conditional is to talk about hypothetical or imaginary situations in the present or future and their consequences. This is Está diciendo que el segundo condicional, una de sus principales funciones es hablar de cosas hipotéticas, ¿ok? A eso se va a referir. Cuestiones que son inciertas, igual que como pasar para el primer condicional, si ustedes se acuerdan, porque la única que sabemos que es un hecho es para el condicional de tipo 0, ¿vale? Entonces, una característica dentro de lo que tuvimos ahí es que se escribe en pasado, ¿vale? Vamos a estar revisando la forma de estructura. Ted. Ted's poor and lives in a small house. He wishes he was rich so he can buy a big house. How can he say this using the second conditional? If I were rich, Okay, ahí nos está poniendo el ejemplo de que imaginemos otro festejo o algo así, el nombre de muñequito, donde, si ustedes se dan cuenta, no tiene ropa, no tiene casa, y entonces la estructura del condicional nos está diciendo, ¿no? If I were rich, I'd buy a big house. O sea, lo que él desearía, ¿no? Si yo fuera rico, me compraría una casa, ¿vale? Es lo que estás diciendo esta persona. I'd buy a big house. Notice how we used were for the pronoun I. That's because for Y nos está diciendo aquí que notemos este punto donde tenemos I, were, ¿vale? Were es pasado, desde el to be, was, were. Y aquí dice I were, si yo fuera. Pero lo correcto, bueno, la decisión que utilizamos es I was, you were, he was, it was, ¿vale? Dependiendo de terceras personas. Pero aquí nos está explicando el por qué en el condicional de tipo 2 es que lleva este tipo, ¿vale? Bueno, y esta forma pasada, que es were, ¿vale? Recuerden, was es para I, pero en este caso tenemos I were y nos va a explicar, ¿ok? second conditionals, we use were for all pronouns after the word if in the condition clause. Aquí nos está diciendo que en el condicional de tipo 2, todos los pronombres van a llevar were, ¿vale? Sabemos que el normal es I was, you were, he was, she was, it was, you were, they were, ¿sale? Todos estos. Pero en este caso no solamente en el condicional van a ser todos en were, ¿ok? And we were, va a ser así como acá. O sea, aquí vas a tener we y después were. Porque este es was, were, que es el pasado del verbo to be. ¿Vale? Entonces, para el condicional de tipo 2, a fuerza va a llevar were. ¿Ok? Solamente were y nada más. Including I, N, apóstrofe T, were. he, she, and it. However, we can also use was in formal language, especially in formal speech. ¿Qué nos está diciendo? Sin embargo,
De una manera más formal, podemos utilizar el was, como nosotros lo hemos venido conociendo. I was, you were, he was, she was, it was, y el resto con were, ¿saben? Pero lo más utilizado es un were. Como se acuerdan también en el condicional tipo 1, utilizamos presente o futuro simple o cualquier tipo de futuro, pero nos decía, el más utilizado es will. Entonces, en este caso, el más utilizado es were. In this situation, Ted is using the second conditional to express his desires, whereas in the Lo que está haciendo aquí es que nos está utilizando lo que es el segundo condicional, el condicional de tipo 2, para expresarnos sus deseos. ¿Ok? previous example, the boy did not want to eat everything. However, both are hypothetical or imaginary situations, which are not true. Y bueno, aquí nos está diciendo que ambos, el hecho de que nosotros estamos utilizando el was, were, o toda esa relación nos está diciendo que es algo hipotético, que no es algo verdadero, ¿vale? Que es una idea, un deseo, lo que queremos, pero no es una cosa real. A third function of the second conditional is to give advice. Y nos está diciendo otra de las utilidades que tienes para dar un consejo, ¿sabes? Por ahí ella estaba diciendo, no toma mi nuevo celular, menos 97, supongamos, y se le cae y dice, if I were you, I would buy a new one. Si yo fuera tú, comprarlo nuevo, ¿vale? Es como que consejo. However, for short, we can just say the result or consequence clause. Para cuestiones cortas, nos está diciendo aquí que podemos utilizar solamente la consecuencia. Si ustedes recuerdan, siempre ponemos, ¿no? Causa, consecuencia, causa, consecuencia. Una en lo que es condicional de tipo 0, porque es real, condicional tipo 2, tipo 1, perdón, es como para condiciones, entre otras cuestiones inciertas, y en este caso es para ciertos consejos y también cuestiones hipotéticas, algo completamente incierto, pero como muy de si hubiera, ¿vale? A eso se refiere. Si yo hubiera estudiado, si yo hubiera asistido, no, eso se refiere, ¿vale? Entonces, exacto. Aquí nos está diciendo, se utiliza mucho lo que es el corto, la parte cosa considerada por consecuencia. I buy a new house, yo compré a new house, a new iPhone. Y compré el nuevo teléfono. We can use could instead of would. Could means would be able to. Let's give this a try. James has a crush on Sophia. He wants to ask her out on a date, but he can't because Sophia can't speak English and James. Ok, nos está diciendo que también podemos, en lugar de could, si se acuerdan que nosotros llegamos a ver, podemos utilizar would, ¿vale? Porque vamos a buscar. Y aquí nos está diciendo que la cuestión hipotética es que esta persona, el chico, está enamorado de ella, es como su amor platónico, pero él no sabe hablar griego, entonces pues es complicado, ¿no? Para que se pueda dar algo o haya comunicación. James can't speak Greek. So James says, if I spoke Greek, I could ask Sophia out. In this sentence, Y nos pone este ejemplo. If I spoke, si yo hablara, ¿sale? Griego, recuerden que estamos hablando de yo podría pedirle a Sofía salir, ¿vale? instead of saying, I would be able to ask Sophia out, James says, I could ask Sophia out. We can also use if only
to say that we want things to be different. It has Podemos utilizar el only para que suene un poco diferente, solamente que aquí el only es como si tan solo, si tan siquiera, a eso se refiere. Este es como más un deseo, de algo como que si tan solo me ganara la lotería, ¿sabes? Como que es de algo que uno quisiera muchísimo, pero pues es muy complicado, ¿no? the same meaning as I wish, but it has a stronger emotion. For example, if only I were rich, I'd buy a big house. Y nos está diciendo aquí. Tiene el mismo significado que en condicional de tipo 2, el if only, si utilizamos I wish, yo desearía, ¿vale? Pero esta parte, el if only, es como más profundo, más de sentimiento, más de una emoción que, o sea, como de anhelo, ¿sale? Y aquí tenemos, if only I were rich, I'd buy a house. Si tan solo fuera rico me compraría una casa, ¿vale? O sea, se dan cuenta como que la intención es más como más de nobleza, más de una emoción en sí aquí. If only I spoke Greek, I'd ask Sophia out. Si tan solo hablara griego, le pediría a Sofía salir, ¿cierto? Ahí es un deseo de decir. However, we often say this without the result or consequence clause. For example, Y nos está diciendo, sin embargo, podemos estar utilizando este tipo de oraciones sin lo que es la consecuencia, ¿sabes? Hacerlo en corto, como se está explicando. if only I were rich, if only I spoke Greek. Y así tal cual dejamos, if only I were rich. Si tan solo fuera rico, ya no tenemos una consecuencia aquí, no importa. ¿Por qué? Porque entendemos a qué se refiere, qué es lo que está buscando con eso. If only I spoke Greek. Si tan solo hablara griego, ¿sabes? However, we don't use if only for giving advice. We only use it to express desires. Y nos está diciendo if only no lo vamos a estar utilizando para dar consejos, ¿vale? No se utiliza para dar consejos, if only. Solamente se utiliza para deseos, exactos, sueños, como tú dices. Cuestiones de ese estilo, ¿sí? Let's have a look at another example. Sarah wants to go swimming, but it's raining. Tenemos un ejemplo, que Sara quisiera nadar, pero está lloviendo, ¿vale? Entonces dice, if it weren't, que es lo que preguntaba en la forma negativa, weren't raining, I go swimming. Si tan solo no estuviera lloviendo, no hubiese llovido, yo estaría nadando, ¿vale? Is Sarah talking about the past, present, or future? She's talking about the present. Is Y ahí nos estaba preguntando, ¿en qué tiempo estaba hablando? ¿O a qué se refería? En un presente, porque está pasando esto ahorita, pero mi expresión es en pasado. Hay que entender eso en condicional de tipo 2. ¿Por qué es en pasado? Porque es este de, ay, si yo hubiera, ¿vale? O sea, porque estoy haciendo esto ahorita, pero me estoy expresando en pasado. Sí, eso se da muy seguido con nosotros, ¿no? Como de arrepentimiento, lo vamos a utilizar. Entonces, a eso se refiere. Me así eso. Pero lo estás diciendo ahorita, pero te expresas en pasado. ¿Qué es eso? Is it raining now? ¿Está lloviendo ahorita? Sí, sí está lloviendo. Yes, it is. ¿Vale? Is Sarah swimming now? ¿Sara está nadando ahorita? No. No, she isn't. Does Sarah want to go swimming? Y bueno, ahí Sara no quería nadar. Yes, she does.
The form of the second conditional is condition clause, comma, plus result or consequence clause. The condition clause is if or unless plus past simple, and the result or consequence clause is would or wouldn't plus verb. Ok, tenemos la forma, ya sabes, nuestra formulita, ¿no? Para entender, para ver correctamente que para el condicional 0 se utiliza algo en específico que es presente y presente, condicional tipo 1, presente y futuro simple, y en este caso tenemos el condicional de tipo 2, donde podemos utilizar if o puede ser unless, cualquiera de estos dos, que si se acuerdan también se lo utilizamos en ¿cuál condicional? ¿Tipo 1 o tipo 0? Okay. Más mi pasado simple, ¿sale? Que puede ser was, were, pero el más utilizado ¿cuál es? O were, ¿sale? O sea, pasado simple utilizando were. Tenemos mi coma, ¿de acuerdo? Esa siempre va a ir, más would o wouldn't, ¿sale? Que es el más utilizado, que si se acuerdan la contracción aparece un apóstrofe de, como si fuera la contracción de par, más mi verbo en su forma normal, ¿vale? No en pasado, en su forma original. Esta es mi estructura. Es importante recordar esa, ¿vale? Porque dependiendo de esta, es que nosotros vamos a saber qué tipo de condicionales, y es muy importante que ustedes identifiquen eso. A quien le toque hacer examen, van a tener muchos ejercicios. Como los estoy haciendo en clase, verb in the base form. For example, if I ate everything, comma, I'd get fat. If I were you, comma, I'd buy a new phone. We can. tenemos un ejemplo. Y estamos utilizando el mi condicional, mi oración en pasado simple, donde tengo un sujeto I, ate, que es el verbo comer, pero en pasado, y la acción, ¿no? Si yo comiera todo, ¿vale? I get fat, engordaría, ¿vale? If I were you, I'd buy a new phone. Si yo fuera tú, me compraría nuevos teléfonos. Y tal cual tenemos if I were, coma, y el complemento, ¿vale? And also switch the positions of the clauses. The form is result or consequence clause plus condition clause. Notice that there is no comma when the clause positions are switched. For example, I'd get fat if I ate everything. I'd buy a new phone if I were you. Tenemos el ejemplo, que podemos cambiar la posición. ¿Se acuerdan que muchos podemos hacer eso, cierto? Cambiar la posición. ¿Qué es esto? Tomar lo que está aquí y pasarlo al inicio y lo de acá hacia el final. Condición que no lleva coma, ¿vale? Y tenemos, la estructura es el resultado, mi consecuencia, que es lo que está acá, más mi condición, mi cláusula de condición, que es lo inicial. Y tenemos I get fat, recuerden que es la contracción de would, ¿vale? I get fat if I ate everything. Yo me engordo o me engordé, ¿sale? Si me como todo. Yo engordaría si me comiera todo, ¿vale? Y tenemos I buy a new phone, if I were you, yo me compraría un nuevo teléfono si fuera tú, ¿vale? Es esto, es lo mismo que tenemos acá arriba, solamente que una empieza como consecuencia y la otra empieza como la condición, ¿vale? Dependiendo de esto. So to summarize, we use the second conditional to talk about hypothetical or imaginary situations in the present or future and their consequences, to express desires and to give advice. Y como les decía, las funciones principales del condicional de tipo 2, ¿cuál es? La primera, hablar de cuestiones hipotéticas, ¿sale?
como situaciones imaginarias. Híjole, si yo saliera con tal persona, si yo tuviera un sugar daddy, no sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Expresiones o deseos, cosas que uno anhela. Y tenemos give advice para dar ciertos consejos, ¿vale? A eso se refiere, estas serían las funciones principales de los usos condicional del tipo 2, acuérdense. Funciones, usos del condicional del tipo 2. Ahora, importante recordar, van con la estructura pasada más un would, ¿ok? Que sería una cuestión pasada del would. If you've enjoyed our video, please visit our website at umanzu.com for more videos and subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and like, comment, and share our videos. And make sure you tell your friends and colleagues about Umanzu.